Bueno, gente, seguimos con el arco de Memo cristiano, de Memo católico. Entonces ahora vamos a ver este video de cada prueba de que Jesús existió, explicada, obviamente. El buen Fabio Josefo nunca falla, exactamente. Vamos a ver qué nos cuenta. Tácito. En el año 116 después de Cristo, este senador e historiador romano escribió una de las referencias más importantes e inesperadas sobre Jesús. Registra que un tal Christus fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el gobierno de Tiberio. Un detalle simple, pero que confirma dos puntos cruciales. 1. Jesús existió. 2. Fue muerto exactamente como afirman los evangelios, por crucifixión bajo autoridad romana. Y lo más impresionante, Tácito detestaba el cristianismo. Llama a la fe cristiana una superstición perniciosa. No, y ¿sabes lo que a mí me sorprende? Que haya tanta gente que en realidad no cree que Jesús existió. Podrían debatir sobre su naturaleza divina o sus milagros, pero debaten sobre si existió o no, siendo que no pasó hace tanto tiempo. Sí, son 2000 años desde el nacimiento de Cristo, pero es la época de la República Romana. Ya hay documentos, ya hay registros, ya hay censos, hay papeles históricos. No es como la mitología griega, que es literalmente lo que se inventó la gente para tratar de explicar 500 años de edad oscura. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas no las entiendo. Lo mismo con Buda. De hecho, no hay tanta gente que niegue la existencia de Buda como la de Cristo. Y eso que Buda vivió 500 años antes de Cristo. Tenía la menor intención de defender a Jesús, pero, precisamente por eso, su cita se vuelve aún más poderosa. Tenemos entonces a un enemigo declarado del cristianismo confirmando, sin querer, los hechos centrales de la vida de Jesús. Suetonio. Cuando este historiador romano intenta explicar por qué el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, registra un detalle curioso. Hubo disturbios constantes por causa... Hay más pruebas de la existencia de Mahoma que, claro, porque Mahoma escribió de puño y letra el Corán. O bueno, lo mandó a escribir. Entonces, claro. Y además que Mahoma vivió 500 años después de Cristo. En el 500 después de Cristo. Ya había caído el Imperio Romano. Obviamente que va a haber información al respecto. De Crestus. Suetonio probablemente ni siquiera sabía quiénes eran los cristianos, mucho menos entendía sus doctrinas. Confunde el nombre, se equivoca en el contexto y trata todo como una pelea interna de judíos, pero, precisamente por eso, su mención se vuelve tan valiosa. Lo que describe es, casi con certeza, lo que Hechos 18:2 ya mostraba, discusiones feroces dentro de la comunidad judía en Roma sobre Jesús. Es decir, antes del año 50 después de Cristo, el nombre de Jesús ya provocaba debate, confusión y división a casi 2000 kilómetros de Jerusalén. Plinio el Joven, en el año 112 después de Cristo, este gobernador romano escribe una carta frustrado al emperador Trajano. Y además que Plinio el Joven, un escritor de excelencia. Creo que fue él el escritor del primer relato de terror fantasmagórico que se conoce. Él. Lo que pasa es que él no era escritor de escribir libros y poemas y cosas así, sino que él tenía una correspondencia tan trimardita que allí cabía de todo. Registros históricos, relatos, cuentos, teoría política, teoría filosófica. Creo que fue él, o fue el Plinio el Viejo, el que documentó la erupción del Vesubio. No sabe cómo lidiar con ese nuevo grupo religioso que se está propagando demasiado rápido. ¡Coño! Pero es el Eduardín, no te creo, para ver. Para ver. ¡Coño, sí, bro! Oh, coño, te estoy doxeando. ¿Cómo estamos, crackcito? ¿Qué me cuentas, bro? ¿Qué me cuentas, bro? ¿Cómo va la vaina? Aquí me agarraste en mi modo católico, bro. Estoy aquí reformado. En Bitinia y en el Ponto. En la carta, Plinio describe que esos cristianos se reunían antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como a un dios. No era un rumor, no era un chisme. Él estaba investigando personalmente. Y el detalle más importante, Plinio no está defendiendo a nadie.
No le gustaba el movimiento, estaba intentando descubrir cómo detener aquello, pero, precisamente por eso, su testimonio es tan poderoso. Un gobernador romano reconoce que miles de personas ya trataban a Cristo, un hombre que había sido crucificado décadas antes, como Dios en pleno siglo I y segundo. Bueno, sí, esto es importante. ¿Saben por qué? Esto es algo de lo que yo no me di cuenta. Que es una vaina interesante, una vaina muy arrecha, ¿eh? Que a pesar de que todos nosotros que nacimos y somos criados en un contexto católico o cristiano, no entendemos muy bien las implicaciones de ese tipo de cosas. Y mira lo que dice la carta, que tratan a Cristo como un Dios. Pero claro, cuando a ti te explican la Semana Santa y ese tipo de cosas, tú no llegas a entender esto. Cristo, Jesús, es Dios. Debe entenderse como Dios. Entonces eso cambia mucho las cosas. Y mucho de lo que dice, porque lo convierte cada cosa que dice Cristo en una verdad total y absoluta, porque Dios no miente. Flavio Josefo. Alrededor del año 93 después de Cristo, el mayor historiador judío del siglo I registra un episodio sencillo en Antigüedades judías, la ejecución de Jacobo. ¿Y cómo identifican a ese Jacobo? Con la frase directa hermano de Jesús, llamado el Cristo. No hay teología, no hay propaganda, no hay ninguna intención de promover el cristianismo. Es simplemente Josefo haciendo lo que siempre hizo, documentando acontecimientos políticos y administrativos de Judea. Para él, mencionar... Sí, claro, esto yo no lo entiendo, porque claro, esto es un dogma que no termino de entender por qué son tan renuentes a creer que Jesús tuvo hermanos. Lo entiendo, pero entiendo el punto, pero no termino de captarlo. Supongo que otra de esas cuestiones es por la adoración mariana. Pero claro, si ya Jacobo, Santiago, ya desde las cartas de Pablo se le considera hermano del Señor, ¿por qué no se le da esa entidad? Y aquí Josefo dice lo mismo. Que Jacobo, Santiago era hermano de Cristo. Jesús no es una defensa de la fe, es simplemente una forma eficaz de explicar quién era Jacobo, porque Jesús era lo suficientemente conocido en la época como para servir como referencia familiar. Este detalle aparentemente pequeño se convierte en uno de los testimonios más importantes de la historia. Josefo no era cristiano, no tenía simpatía por el movimiento. Aún así, al escribir para lectores romanos, menciona a Jesús como una figura histórica real, pública, lo bastante reconocida como para identificar parientes. En otras palabras, Josefo confirma sin esfuerzo y sin agenda que Jacobo existió, que fue ejecutado y que tenía un hermano famoso llamado Jesús. Mara, Bar Serapión. Entre los años 70 y 150 después de Cristo, tenemos una carta fascinante escrita por este filósofo sirio, prisionero de los romanos. En ella, intenta consolar a su hijo tras la derrota de su pueblo, usando ejemplos de hombres sabios injustamente muertos. Menciona a Sócrates, ejecutado por los atenienses, a Pitágoras, perseguido, y luego cita al rey sabio de los judíos, que también fue muerto por su propio pueblo. Sí, bueno, sí, Cristo, obviamente. ¿Saben una cosa? Yo estuve estudiando un poquito de historia de la filosofía. Y claro, el primer movimiento filosófico fue justamente el pitagórico. ¿Qué te parece? Todo esto de la matemática y de los números y de todo eso, todo esto, y era un movimiento filosófico, pseudo religioso, político, ¿verdad? Es una cuestión fascinante. E incluso se llega a la teoría de que no existía un tipo llamado Pitágoras, sino que ese era el grupo al que pertenecía. Entonces no había un Pitágoras, sino que los pitagóricos eran el grupo y todos asumían el nombre de Pitágoras. Mara no era cristiano, no estaba defendiendo la fe. Apenas entendía el contexto judío, pero para él, la muerte de ese rey sabio encajaba en la misma categoría de injusticias históricas cometidas contra hombres virtuosos. La pregunta obvia es, ¿quién sería ese rey sabio de los judíos? No existe, en el primer siglo, ninguna figura que encaje tan perfectamente como Jesús de Nazaret. Y la forma en que Mara describe la historia es reveladora. Observa que, aunque esos hombres fueron muertos, sus ideas continuaron vivas, trayendo consecuencias para sus perseguidores. Dice que, después de la muerte del rey sabio, su reino fue quitado. Esto no es teología, es interpretación histórica. Mara está mirando la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y concluyendo que matar a aquel sabio trajo consecuencias trágicas para la nación. Luciano de Samosata. Alrededor del año 165 después de Cristo, este escritor griego, famoso por su sátira mordaz, decidió ridiculizar a un grupo que estaba creciendo demasiado rápido en el Imperio Romano, los cristianos.
En su Ah, bueno, por cierto, Luciano de Samosata puede que sea el primer escritor de ciencia ficción de la historia. Él escribió una historia sobre un barco que despega de las aguas y viaja hasta la luna. De ahí conoce a los selenitas y al rey Endymion. obra, La muerte de Peregrino, se burla de la fe cristiana diciendo que adoraban a un sofista crucificado. Para Luciano, Jesús no era más que un predicador necio que murió como criminal, exactamente el tipo de caricatura que haría un autor pagano y anticristiano. No creía en Jesús, no respetaban a sus seguidores y no mostraba ningún interés en defender hechos históricos. Todo lo que quería era burlarse, pero su insulto se convierte irónicamente en una confirmación histórica involuntaria. Al fin y al cabo, nadie pierde tiempo burlándose de un personaje mitológico. Se burla de Jesús porque sabía que Jesús era una figura histórica reconocida en su tiempo, alguien que realmente existió. Celso. En el siglo II surge uno de los ataques más violentos jamás escritos contra el cristianismo, la obra de Celso, un filósofo pagano que simplemente detestaba la fe cristiana. No escatima palabras. Acusa a Jesús de ser hijo ilegítimo de un soldado romano llamado Pantera. Dice que María habría inventado su virginidad por vergüenza. Afirma que Jesús aprendió brujería. Ah, con que de aquí salió lo de Pantera. Celso el celoso, sí, con que de aquí salió lo de Pantera, porque hace tiempo me dijo uno de ustedes que, ay, no, que el hijo del papá de Cristo es Pantera. Yo qué sé, pero ¿qué? Pantera, pero ¿qué nombre es ese? Habría inventado su virginidad por vergüenza. Y claro, sí, sí, su papá es Pantera, su tío quien es Puma. Afirma que Jesús aprendió brujería en Egipto y que, usando trucos mágicos, habría engañado a multitudes sencillas en Galilea. Para Celso, Jesús era un mero charlatán. Pero la ironía es que esta crítica violenta, llena de desprecio, solo tiene sentido si Jesús fue real. Oh, bueno, pero miren ese detalle, ese pequeño detallito. Ya desde esa época se asumía el nacimiento virginal de María, ¿eh? Entonces no es un invento posterior. Celso intenta demoler la credibilidad de Jesús y, en el proceso, admite que vivió, que enseñó, que atrajo discípulos, que realizó actos impresionantes, explicados por él como magia, y que se hizo tan famoso que 2 siglos después aún necesitaba ser confrontado. Incluso ¿Qué pasó, Indiox? Indiox, ¿cómo estamos? su intento de desacreditar el nacimiento virginal es una respuesta a una creencia ya ampliamente difundida en la época, y que él siente la necesidad de combatir, lo que demuestra que el movimiento cristiano era demasiado grande e incómodo para ser ignorado. Talmud. En varios pasajes del Talmud, compilados entre los siglos II y V, aparece la figura de Yeshú, casi siempre retratada de forma hostil. Estos textos afirman que practicaba hechicería, engañaba al pueblo y fue ejecutado en la víspera de la Pascua. Para los rabinos, los milagros de Jesús no provenían de Dios, sino de la magia, una acusación que coincide, de manera curiosa, con lo que los propios evangelios registran, cuando líderes judíos dicen que él actuaba por el poder de Belcebú. Es decir, incluso sus enemigos reconocían que algo extraordinario ocurría, simplemente lo atribuían a fuerzas malignas. El Talmud no tiene ninguna simpatía por Jesús. No, pero no te comas ese cuento. Euras, es que su nombre es más o menos ese, es Yeshua. Yeshua. Su nombre original en arameo. Entonces eso no es su nombre original, pues. Es como María, que es como Miriam o algo así por el estilo. Aún así, hay un detalle decisivo. Nunca niegan que Jesús existió. Pueden llamarlo engañador, mago o blasfemo, pero jamás dicen que fue un mito. Por el contrario, al mencionar su ejecución, y precisamente en la víspera de la Pascua, terminan confirmando datos centrales preservados en los evangelios. Son fuentes hostiles, sí, y es exactamente por eso que tienen tanto peso histórico. Los enemigos no confirman hechos por devoción, sino porque no pueden negarlos. Estilo de los evangelios. Cuando lees los evangelios con atención, percibes algo curioso. Están llenos de detalles demasiado específicos como para ser fruto de una invención tardía. Los autores mencionan nombres de gobernadores, ciudades pequeñas que solo existían en el siglo I, rutas comerciales, tipos de monedas,
prácticas jurídicas, descripciones de arquitectura e incluso expresiones arameas que solo tenían sentido para judíos de aquella época. Nada de esto es genérico, nada suena como una leyenda construida siglos después. Todo está profundamente arraigado en el mundo real de la Judea del primer siglo. Y lo más impresionante es que estos detalles geográficos, culturales y políticos son confirmados de manera consistente por historiadores, arqueólogos y documentos independientes. Es exactamente el tipo de precisión que se espera de quien vio o convivió con quienes vieron, no de quien está inventando una historia mucho tiempo después. Los mitos antiguos suelen ser vagos, los evangelios hacen lo contrario, ofrecen un escenario histórico concreto. ¿Qué pasó, José? ¿Cómo estamos, varón? No que estaban escritos de manera metafórica, no, los evangelios no. Los evangelios no, porque los evangelios son testimonios de la vida de Cristo. Entonces tienen que ser lo más literal y históricamente posible correctos. De hecho, son tan así que hay cosas que no tienen sentido de que sean inventos. Como por ejemplo, en uno de los evangelios dice que cuando metieron preso a Jesús, un jovencito salió corriendo desnudo por el campo de los olivos. Y se empezó a especular, pero ¿por qué sale esta escena toda rara de un tipo desnudo corriendo por allí por los campos de los olivos? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cerca del campo de los olivos había un cementerio. Entonces la gente llegó a la teoría de que en el miedo de Jesús al ser apresado, liberó parte de su poder divino y resucitó un muerto sin darse cuenta. Y estaba amortajado y salió corriendo de la tumba. Porque eso también pasa. El poder divino de Cristo se escapa de él a veces por la fe. Como le pasó a la mujer sangrante. Verificable y totalmente coherente con su contexto. Esto no tiene apariencia de ficción, tiene apariencia de testimonio, de alguien recordando lo que sucedió. Cartas de Pablo. Las epístolas del apóstol son algunos de los documentos cristianos más antiguos que existen, escritas alrededor de 20 años después de la crucifixión, y en ellas, Pablo menciona a personas reales, Pedro, Juan y Jacobo, descrito explícitamente como el hermano del Señor. Pablo no está hablando de personajes míticos ni de figuras simbólicas. Conoció a estas personas, conversó con ellas e incluso discutió cuestiones teológicas cara a cara con Pedro y Jacobo. Y aquí está el punto crucial. Si Jesús hubiera sido una invención, si todo hubiera sido un mito creado después, estas personas habrían desmentido a Pablo de inmediato. Al fin y al cabo, eran los testigos originales. Convivieron con Jesús, sabían lo que realmente había sucedido. Oye, pero sí, aquí, Eduardín, ¿cómo está la cosa? Para que tú veas. Este último año he estado, bueno, el año pasado estuve metido en catecismo y todo. Me bauticé y me confirmé hace, ¿cuándo? Como en septiembre, octubre. ¿Y qué iba a decir yo? Además, es que yo no entiendo cómo es que alguien puede dudar de esta vaina, siendo que se puede retroceder exactamente. Se puede retroceder justamente a los eventos. Dale, cabrón, dale, Eduardín, cuídate, pues. Mándame saludos a Chacín y a la señora madre tuya. Que lo pasen rico y feliz fin de semana. Eso, se puede retroceder a esto. De hecho, hay una sucesión muy clara de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a los primeros obispos y apologistas, y de los apologistas a los padres de la iglesia, y todo eso, y así, pues, y así. No tiene sentido imaginar a Pablo construyendo toda una fe sobre alguien inexistente, precisamente delante de quienes habían convivido con Jesús a diario. Cristianismo en Judea. Uno de los hechos más difíciles de ignorar es la rapidez con la que el cristianismo creció en la propia Judea, exactamente en el lugar donde todo ocurrió. En pocas décadas, miles de judíos, el pueblo más resistente del mundo antiguo a aceptar falsos mesías, comenzaron a creer que Jesús era el Cristo. Y no estamos hablando de una adhesión cómoda. Seguir a Jesús en aquella época significaba riesgo de prisión, expulsión de las sinagogas, persecución por parte de las autoridades e incluso muerte. Y aquí está el dato decisivo. Este movimiento no comenzó en otra región, lejos de los hechos. Nació donde cualquiera podía verificar si la historia era real o no. Claro, el primer concilio se hace en Jerusalén. Tenemos más pruebas de la existencia de Jesús que de Sócrates, Homero y Plutarco, ¿sí?
De hecho, no me acuerdo si es Platón o Aristóteles, porque siempre los confundo, porque uno fue el maestro del otro. Pero bueno, de Platón o de Aristóteles no hay obra viva, no hay obra completa de él. Será de Platón. No hay obra de él. No hay ni una sola obra de él. Lo único que sabemos de Platón es por las citas y por lo que se mencionan de sus pupilos, como Aristóteles. Platón fue el maestro de Aristóteles, exacto. Entonces, de Platón no existen documentos, no existe una obra que tú puedas decir, esto lo escribió Platón de principio a fin. No existe. Solo existen las menciones que otras personas hacen a la obra de Platón. Lo mismo pasa con otro filósofo que me gusta mucho, creo que se llama Heráclito. Lo mismo con Heráclito. De Heráclito no se conoce obra publicada, obra escrita suya, no se ha conservado. Pero se sabe que él existió por lo que decían otras personas que dijo Heráclito. Si Jesús hubiera sido un personaje inventado, si nada hubiera ocurrido, bastaba preguntar a cualquier testigo de la región, el movimiento habría muerto en la primera semana. Pero sucede exactamente lo contrario, explota, crece, transforma Jerusalén antes de transformar el mundo. Arqueología. Cuando ponemos el mundo de Jesús bajo la lupa de la arqueología, el resultado es siempre el mismo. Todo a su alrededor es históricamente consistente. Durante mucho tiempo, críticos afirmaban que Nazaret quizá no existía en el siglo I. Claro, exactamente, también está eso. Se menciona que había un segundo volumen de poética que se llamaba, creo que era Comedia. De hecho, eso mismo te iba a decir yo, que exacto, que esa es la trama del libro de El nombre de la rosa de Humberto Eco. De que un monje encuentra una copia de eso, pero es una copia mortal de Homero y vainas así por el estilo, ¿me entiendes? También, también con diálogos, hay diálogos como el de la República que están perdidos, porque había un segundo diálogo que hablaba luego de la Atlántida en profundidad y cosas así por el estilo, ¿me entiendes? Entonces eso, es muy difícil que todos los documentos se encuentren. Hasta que excavaciones revelaron casas, pozos, cerámicas y sepulturas exactamente de ese periodo. La ciudad pequeña y discreta de los evangelios simplemente estaba allí, tal como debía estar. Lo mismo ocurre con Poncio Pilato. En 1961 fue hallada en Cesarea Marítima la famosa piedra de Pilato, una inscripción oficial que menciona al propio gobernador romano que condenó a Jesús. Y cuando hablamos de crucifixión, la arqueología también confirma los detalles descritos en el Nuevo Testamento. Un osario encontrado en Jerusalén, perteneciente a un hombre llamado Jehohanán, mostraba un clavo atravesando el calcáneo, prueba directa de una ejecución romana por crucifixión en el siglo I. No, pero esto ya se sabía que los romanos crucificaban. Lo más loco es que también encontraron la cruz de Cristo, o por lo menos eso se especula. Santa Elena encontró en el 300, en el 400, la cruz de Cristo. Ella fue a una expedición arqueológica a Tierra Santa y encontró, o dice que encontró, la cruz que crucificaron a Cristo por un método súper intuitivo. Llevó un montón de gente enferma y empezó a jorungar y a mover la excavación de los restos de la cruz. Y una persona se curó al contacto de una de las cruces. Entonces dijeron, esta tiene que ser la de Cristo. Es decir, el trasfondo histórico de los evangelios es sólido. El entorno, las autoridades, los métodos de ejecución, las aldeas de Galilea, todo encaja. Ahora, si quieres profundizar en tu estudio bíblico, echa un vistazo a mi recurso exclusivo, mapas mentales de todos los libros de la Biblia, diseñados para hacer tu aprendizaje más fácil y efectivo. También recibirás materiales extra. Sí, materiales. No, hay gente que dice tener astillas de la cruz de Cristo. Pura mentira, obviamente. Es que eso depende. Si son astillas de la Veracruz que está en Italia, a lo mejor si son verdaderas astillas de la cruz. Porque es lo que te digo, ya desde el 300 se considera que la iglesia tiene la cruz de Cristo. Entonces es eso. Interesante es como en el Antiguo Testamento cuando un cadáver choca con el cadáver del profeta Elías revivió. Claro, por eso. Es el poder de la reliquia. Entonces más o menos eso, sí. Para que tú veas.